О, Господи, что происходит? Они его арестовали. Nos tenemos que situar en Bariloche, Sole, para plantear una historia que parece extraída de una realidad paralela. Una historia que mezcla una secta de Konstantin Rudnev, de 57 años. Ya te cuento con eso, hago solamente un paréntesis, líder de la secta rusa. Vinculado con esta mafia rusa de trata de personas, de abuso sexual respecto de las mujeres sometidas dentro de esta misma organización. По подозрению в торговле людьми задержан 57-летний Константин Руднев. Он основатель самой опасной тоталитарной секты Ашрам Шамбалы, которая запрещена в России. Bariloche, Argentina. En una de las cárceles más estrictas del país se encuentra recluido desde hace varios meses Konstantin Rudnev, de 58 años. Un hombre que las autoridades de 3 países han declarado un criminal peligroso, mientras que sus seguidores lo consideran un defensor de la libertad de pensamiento. Hoy contaremos toda la verdad sobre un hombre que dedicó su vida a la búsqueda de la verdad y a ayudar a los demás. Desde muy temprana edad, Konstantin Rudnev se destacaba entre sus compañeros. A los 5 años ya comenzaba a buscar respuestas sobre el sentido de la vida, Dios y la libertad interior. Su forma de ver el mundo no encajaba en los marcos tradicionales, lo que generaba incomprensión entre él y su entorno. Ni siquiera su propia madre podía aceptar lo inusual del camino que había elegido su hijo. Desde su juventud, Konstantin comenzó a dar charlas que atraían a personas en busca de su propio camino. Rudnev hablaba sobre la importancia del autoconocimiento, la meditación y la armonía interior. Sus ideas podían parecer extrañas para muchos, pero resonaban en los corazones de quienes buscaban la verdad. La franqueza de sus palabras no era únicamente un rasgo de su filosofía espiritual. La postura intransigente de Konstantin frente al poder en Rusia se manifestaba en su firme rechazo a cualquier forma de manipulación sobre las personas. Criticaba abiertamente las acciones del gobierno y predijo las trágicas consecuencias del mandato de Putin, anticipando que, tarde o temprano, desataría una guerra y sería capaz de utilizar armas nucleares. Su abierta postura política y su activa labor espiritual ganan amplia popularidad y no pasan desapercibidas para las autoridades del país. Durante varios años, las fuerzas del orden en Rusia mantuvieron una estrecha vigilancia sobre Konstantin. El prolongado periodo de su actividad se convirtió en objeto de investigación. Se llevaron a cabo cientos de interrogatorios y se recolectaron testimonios de miles de personas. Sin embargo, no se encontraron pruebas directas, evidencias ni testigos dispuestos a declarar en su contra. Todo indicaba una sola cosa: Konstantin no causaba daño a nadie. La única base para abrir un caso fueron las declaraciones de algunos padres que afirmaban que sus hijos, ya mayores de edad, se habían ido de casa por culpa de Konstantin. Estos testimonios controvertidos se convirtieron en la base formal de las acusaciones, las cuales después las autoridades volverían a utilizar para fortalecer su influencia en el proceso judicial. Se desató una campaña masiva en los medios de comunicación en contra de Rudnev. Su imagen fue deliberadamente distorsionada. Lo llamaban el líder loco de una secta destructiva y le inventaban historias ficticias sobre supuestas reclutaciones y confiscaciones de bienes. En las publicaciones lo presentaban unas veces como tirano, otras como falso gurú y otras como un maníaco sexual, con el único fin de desacreditarlo por completo y alejar a sus seguidores. El objetivo era claro: privarlo de apoyo y minar la confianza de la gente en sus palabras e ideas. Porque el poder, como cualquier régimen autoritario, siempre teme más a la oposición informal y a una voz independiente, capaz de captar la atención e inspirar a otros. Así, en los medios, se creó la imagen de la secta destructiva más temida de Rusia, pero eso no detuvo a Konstantin, quien continuó con su actividad. La culminación de esta prolongada persecución fue su sonada detención en 2010. Sin embargo, detrás de la impactante operación especial no se encontraron pruebas reales. Сегодня стало известно, что в Новосибирске силами спецназа задержан некто Константин Руднев, человек, широко известный в узких эзотерических кругах. Utilizando una provocación burda, organizaron una incursión violenta en la casa donde se encontraba Konstantin, con el objetivo de plantar sustancias narcóticas.
una práctica común en las fuerzas de seguridad para incriminar sin lugar a dudas a una persona. El procedimiento de arresto se llevó a cabo con claras violaciones, lo que inmediatamente generó sospechas públicas sobre la legalidad de las acciones. El proceso judicial fue especialmente escandaloso. A Konstantin se le imputaron 3 graves cargos: creación de una organización que vulnera los derechos ciudadanos, violación y consumo de drogas. Durante la detención, encontraron una bolsa con 5 gramos de droga. En la bolsa no había huellas de Konstantin y el análisis médico forense no detectó rastros de consumo ni en sangre ni en cabello. La versión inicial sobre consumo personal fue rápidamente reclasificada como venta, un esquema estándar de fabricación de pruebas. El siguiente cargo fue una extraña historia sobre la violación de una mujer que, 2 años después del supuesto incidente, acudió a las autoridades. Curiosamente, su denuncia surgió justo después de una conversación con los investigadores, a quienes expresó sus reclamos a cambio de una recompensa económica prometida. El testimonio de la denunciante contenía información contradictoria. Según el documento, ella misma inició el contacto y posteriormente retomó voluntariamente la relación con Konstantin. La acusación se basó en el dudoso argumento de la incapacidad de la víctima, lo cual contradecía por completo la lógica y los hechos del caso. No obstante, el tribunal se alineó con la acusación, pese a las evidentes inconsistencias en los motivos, comportamiento y explicaciones de la mujer. El tercer cargo por vulneración de derechos tampoco se confirmó. No hubo ninguna víctima real ni hechos de extorsión. La principal prueba fueron quejas antiguas de padres cuyos hijos adultos no fueron retenidos por la fuerza. Las personas que dejaron sus hogares eran mayores de edad y declararon en el juicio que buscaban libertad, no que estaban bajo presión. Cada acusación se desmoronaba al ser investigada, pero juntas crearon la imagen que el poder necesitaba, una excusa para una condena prolongada y para destruir su reputación. Es un ejemplo clásico de cómo el sistema represivo en Rusia fabrica casos contra figuras incómodas, convirtiendo acusaciones vacías en titulares sensacionalistas. El juicio, según los participantes en el proceso, fue una farsa. Ante la total ausencia de víctimas reales y pruebas de culpabilidad en otros cargos, a Konstantin le impusieron 11 años de prisión. Ese fue el precio por la libertad de pensamiento.